Bienvenidos a la capacidad de la discapacidad, donde celebramos, inspiramos y educamos sobre las increíbles habilidades y talentos de las personas con discapacidad. Te llevaremos a través de historias emocionantes, conversaciones reveladoras y consejos prácticos para crear un mundo más inclusivo. La capacidad de la discapacidad. Exploraremos las experiencias y logros de personas con diferentes discapacidades, desde el síndrome de Down hasta el autismo. La capacidad de la discapacidad, bajo la conducción de Maritza Morquecho. Comenzamos ahora. Así es como lo acabaste de escuchar, estamos ya comenzando un programa más de la capacidad de la discapacidad. Como verán en pantalla, ya tenemos a nuestra colocutora, mi querida Dome, también ya se encuentra con nosotros, estrenándose en este segmento, ¿no? Dentro de Bacana Music, la capacidad de la discapacidad. También le estamos dando la bienvenida a nuestra querida Maritza, que también ya la pueden estar viendo también en pantalla. Y por supuesto a nuestra querida Tania Román, que se encuentra ya también con nosotros. Mi querida Dome, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Así es, querida Tania, bienvenida a Radio Bacana. Maritza, como siempre, un gusto tenerte aquí como todos los lunes. Y bueno, venimos con un tema interesante, venimos con Tania, que nos va a hacer hablar sobre la parálisis cerebral y también un poco acerca de su fundación Huellitas de Ángeles. Tania, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación, Maritza, muchas gracias a Radio Bacana, pues estos espacios siempre son súper importantes para visualizar más que nada nuestro sector. Dándole las gracias siempre a Maritza por ese compromiso que tiene para nosotros, los que estamos viviendo esta realidad de la discapacidad desde afuera, no siendo ese apoyo. Muchas gracias. Así es, muchísimas gracias a ti también, Tania. Para mí es un lujo poder estar en este programa nuevamente para ir juntos descubriendo el lado de la capacidad de la discapacidad. Amigos, qué gusto, bienvenidos a este programa donde ustedes van a coger, yo siempre digo, esa vibra positiva que nos va a ayudar durante toda la semana, porque después de la historia que van a escuchar con Tania, seguro vamos a decir, wow, qué maravilloso que es este mundo, y sobre todo el poder de resiliencia que tienen las personas que frente a una dificultad, frente a algún tipo de situación llena de sorpresa más que todo, ¿no? Saben darle la mejor cara a la vida, pero yo siempre digo que el secreto más grande, que es el amor, es la dedicación que uno puede poner a cualquier cosa que le pasa en cualquier momento de su vida. Así que este programa realmente a ustedes les va a enseñar lo que yo digo, el nombre que tiene nuestro programa, la capacidad de la discapacidad, y por eso yo lo hago con mucho cariño y siempre agradezco a nuestro querido amigo Freddy Aponte, que tiene esa sensibilidad para darnos estos espacios y poder llegar con estos mensajes súper positivos. Pau, ¿qué te parece el tema de hoy? A nosotros nos encanta, pues como sabemos, todas las semanas tenemos temas nuevos, tenemos historias que contar, y esto es lo que más nos sensibiliza siempre, y cada semana tenemos llamadas de gente que también se siente muy identificada con cada uno de nuestros invitados, así que Tanita, el día de hoy no va a ser la excepción. Vamos a comentar un poco desde el inicio, ¿no? ¿Cuál es la historia de vida que tenemos de manera muy general para luego nosotros poder ir indagando? Bueno, muchas gracias por la invitación, Maritza, muchas gracias a Radio Bacana, pues estos espacios siempre son súper importantes para visualizar más que nada nuestro sector. Dándole las gracias siempre a Maritza por ese compromiso que tiene para nosotros, los que estamos viviendo esta realidad de la discapacidad desde afuera, no siendo ese apoyo. Muchas gracias. Así es, muchísimas gracias a ti también, Tania. Para mí es un lujo poder estar en este programa nuevamente para ir juntos descubriendo el lado de la capacidad de la discapacidad. Amigos, qué gusto, bienvenidos a este programa donde ustedes van a coger, yo siempre digo, esa vibra positiva que nos va a ayudar durante toda la semana, porque después de la historia que van a escuchar con Tania, seguro vamos a decir, wow, qué maravilloso que es este mundo, y sobre todo el poder de resiliencia que tienen las personas que frente a una dificultad, frente a algún tipo de situación llena de sorpresa más que todo, ¿no? Saben darle la mejor cara a la vida, pero yo siempre digo que el secreto más grande, que es el amor, es la dedicación que uno puede
poner a cualquier cosa que le pasa en cualquier momento de su vida. Así que este programa realmente a ustedes les va a enseñar lo que yo digo, el nombre que tiene nuestro programa, la capacidad de la discapacidad, y por eso yo lo hago con mucho cariño y siempre agradezco a nuestro querido amigo Freddy Aponte, que tiene esa sensibilidad para darnos estos espacios y poder llegar con estos mensajes súper positivos. Pau, ¿qué te parece el tema de hoy? A nosotros nos encanta, pues como sabemos, todas las semanas tenemos temas nuevos, tenemos historias que contar, y esto es lo que más nos sensibiliza siempre, y cada semana tenemos llamadas de gente que también se siente muy identificada con cada uno de nuestros invitados, así que Tanita, el día de hoy no va a ser la excepción. Vamos a comentar un poco desde el inicio, ¿no? ¿Cuál es la historia de vida que tenemos de manera muy general para luego nosotros poder ir indagando? Bueno, ¿qué les contaré? Esta es Tania y soy madre de María José, ¿no? Y ella tiene parálisis cerebral infantil. Bueno, pues María José llegó a mi vida hace casi 6 años, nació el 24 de diciembre, fue una niña, un embarazo no deseado. Sin embargo, pues se la esperó con todo ese amor que uno como padre se espera un hijo, ¿no? Lastimosamente, pues en el transcurso de ese embarazo se dieron muchas situaciones que pusieron en riesgo tanto la vida de María José como la mía, y fue un embarazo que no llegó a término. María José fue producto de una prematurez extrema, lo que le ocasionó pues ella 2 hemorragias cerebrales, y actualmente pues su condición de parálisis cerebral, ¿no? Fue una niña diagnosticada con mal pronóstico. De hecho, o sea, por el mismo hecho de su prematurez, pues los médicos decían que ella no tenía cerebro, que no iba a vivir, que tenía muy poquitas expectativas de vida. Y bueno, pues aquí estamos 6 años luchando con ella, pese a todo y contra todo. Yo digo siempre, ella es mi guerrera, ella es una guerrera, es una valiente. Ella me ha enseñado a mí cosas extraordinarias. Yo creo que ella llegó con ese propósito a mi vida, ¿no? A hacerme un mejor ser humano, una mejor persona, y a luchar por este sector olvidado. Así es, Tania, pero bueno, nosotros que estamos un poquito en este ámbito, podemos decir que sabemos, pero hay muchas personas que dicen, bueno, yo he escuchado el término parálisis cerebral, pero ¿qué significa? ¿Qué conlleva que una persona tenga ese problema? Cuéntanos. Bueno, la parálisis cerebral no es una enfermedad en sí, es una condición de vida, como yo le digo, ¿no? Que abarca muchos trastornos neurológicos que muchas de las veces limitan o impiden a la persona o al ser humano a desenvolverse como normalmente nos desenvolvemos las personas que no tenemos este trastorno, ¿no? A lo mejor a algunos les impedirá caminar, a otros hablar, a otros tener cierta motricidad en cierto sector de su cuerpo, porque hay grados. Sin embargo, pues la parálisis de María José es súper severa. Ella usa silla de ruedas, ella tiene algunos otros trastornos asociados como síndrome de Lennox, porque por lo general la parálisis va acompañada con otras situaciones, ¿no? Neurológicas. Entonces con ellos es una lucha diaria, ¿no? El aprender, el dejar, el reaprender, el olvidarnos lo que ya hemos aprendido como normalidad. Ajá. Y empezar a aprender de cero. Nuevos hábitos, acostumbrarnos a ellos, porque la verdad creo que si seguimos haciendo nuestra misma rutina, porque claramente estamos nosotros en otro tipo de situación, pero si ya nos volcamos en cambio a ellos, tenemos que hacerlo, tenemos que volvernos a ellos más bien, adaptarnos a lo que ellos están viviendo. Claro, lo que dice Dome es súper importante, porque realmente cuando tú llevas una vida normal, ¿verdad? Uh-huh. Cuando tú esperas a que el hijo amado, como habíamos hablado el otro día con Lucía, con esa hija o hijo que tú pensabas, de repente viene que ni siquiera pudiste llegar a término al embarazo. ¿Y qué pasó? O sea, yo siempre digo, o sea, ¿cómo pudiste asumir ese momento tan fuerte en tu vida? ¿Cómo saliste de él también? Es como que tengo muchas preguntas a la vez. Y también, o sea, ¿de dónde dijiste, bueno, ya, se acabó? ¿Por dónde empiezo? Porque me imagino que habrán muchas mamitas como tú que a lo mejor ahora mismo les dieron el diagnóstico que su hijo tiene parálisis cerebral, y a uno se le cae el mundo cuando le dan un diagnóstico y uno no sabe qué hacer. Cuéntanos esa parte de tu vida. Bueno, como yo les mencionaba, María José vino de 6 meses, ¿no? A mí se me viene un 22 de diciembre del 2017 y se me rompen las membranas y tengo que correr a urgencias al hospital Isidro Ayora. Llego, la doctora me examina y me dice, no es viable.
su bebé no es viable, su bebé se va a morir, su bebé no tiene probabilidades de vivir, es muy, muy chiquitito. Le dijeron el sexo, yo sí, es niña, tal vez por eso, porque las niñas son más valientes, dicen que las mujeres somos más valientes, pues mi hija lo ha demostrado. Sí. Nada que dice. Entonces me dice, tal vez por eso tenga alguna probabilidad. Me suben a piso, a ginecología, me tienen en monitoreo 2 días. El 24 de diciembre exacto en la mañana me hacen un monitoreo, una revisión y me dicen, no escuchamos casi latido, está teniendo sufrimiento fetal, ya no hay líquido, hay que intervenir inmediatamente porque está en riesgo su vida. Entonces yo asumo que cuando mi hija nace, no, pues los médicos esperaban que mi hija naciera muerta, porque obviamente era chiquita y no tenía probabilidades de vivir. Pero para sorpresa de todos en ese quirófano y para sorpresa mía también, mi hija nace llorando. Nace llorando y eso fue una esperanza para mí, porque yo también esperé que mi hija naciera muerta, ¿no? Sin embargo, ella llora, le digo a la enfermera, nació, y viene la enfermera, dice, me voy a ver, dice, sí, es niña, y lloraba la enfermera conmigo. Yo no la vi a mi hija, eso es algo, creo que ese vacío lo tenemos todas las madres que hemos pasado por este proceso, tampoco vi a mi hija. Nace ya 11:15 de la mañana, 11:30 llega el interno de neonatología porque era 24 de diciembre y me dice, mamá, su hija necesita un ventilador mecánico, tenemos la termocuna, pero no hay quien entube. Yo voy a proceder a llamar al especialista para que venga y entube a la nena. Entonces mi hija estuvo, yo siempre lo quiero, a lo mejor yo lo quiero asumir así, pero yo asumo que parte fue también negligencia. Porque, como digo, esperaban un bebé a lo mejor muerto y mi hija nació viva. Tú estás diciendo que a lo mejor no estaban preparados para ese momento de recibir a tu hija. No, definitivamente no estaban preparados. Tenían sí, tal vez, por si acaso, una termocuna lista, pero realmente, o sea, no había el especialista que les reciba a mi hija. Entonces, nace mi hija, proceden a entubarla y yo no la veo 7 días a mi hija. Mi hija, yo siempre digo a las mamás no deberían hacer, ninguna mamá debería de pasar por ese proceso doloroso que de repente, yo di a luz, estuve en recuperación y me llevan a una sala posparto donde yo estaba rodeada de mamás que tenían sus bebés en brazos y yo sentí ese vacío, ¿no? De no tener a mi hija conmigo y toda la noche lloré. Claro. Entonces, es como que falta empatía un poquito cuando hay estas circunstancias. Yo lloré. No están capacitados, creo que aún nos falta como país avanzar un poquito más, ser empáticos también. Sí, ajá. Es que sí hay en otros países, sí me atrevo a decir, incluso en novelas lo vemos, dicen, bueno, aquí está su hija, mírela, denle un abrazo y nos la llevamos, al menos eso. Pero aquí es la segunda persona, me parece, Maritza, que dice que no le dejaron ver a su hija y que simplemente se la llevaron y nos dejan con la intriga, porque eso es lo más importante para una madre, verlo, al menos que esté bien, conocerlo, incluso y dicen que es muy importante este primer apego que tiene el hijo con la mamá. Ajá. Y se la llevan. Por eso digo que falta sensibilización ahí, como que muchísimo. Falta más humanización. Y mira que yo no veo a mi hija, sin embargo, 7 días después que yo ya estuve con fuerza recuperada de mi cesárea para poder ir a la sala de neonatología a conocer a mi hija, ¿no? A mí todo el mundo me decía, está bien, es linda, es chiquita, pero yo en mi cabeza, con todo lo que me decían, me había hecho una idea de mi bebé, porque, o sea, tú te haces una idea porque le escuchas llorar y porque has tenido tus otros hijos y dices, es un bebé. Cuando yo llego a esa sala y entro y es todo tan frío, porque uno llega y póngase este traje quirúrgico, esta bata quirúrgica, lávese las manos, haga esto, y yo decía, aquí en esta sala todo el mundo está loco, porque yo veía a las mamás con los pechos afuera y era que ellas estaban dando de lactar y yo las miraba y decía, todas están locas, porque vienen con los pechos afuera. Entonces yo entro y yo voy directito a la termocuna de mi hija sin que nadie me haya guiado, era como mi instinto de mamá, ¿no? Llego y me paro frente a esa termocuna y mi idea que yo tenía de mi hija se me fue al piso, porque me encuentro con un pedacito de 30 centímetros que pesaba 1 kilo, que era llena de cables y aparatos que pitaban pi por aquí, pi por allá, y yo no hice nada más que la miré, me di la vuelta, miré el nombre de mi hija que decía recién nacido Román, me di la vuelta y me fui y me senté en la sala donde nosotros nos cambiábamos en los vestidores y lloré hasta que me cansé.
Fue muy impactante ver así porque tú tenías otra imagen de tu hija. A nuestros amigos que nos están viendo por las plataformas, nomás, ¿qué tal? Pónganos ahí un comentario para ver qué les parece. A lo mejor algún rato ustedes tuvieran alguna experiencia o qué hubieran hecho si hubieran estado en las mismas circunstancias de Tania. Esto nos lo van a decir también. Vamos a estar atentos porque también viene la pausa publicitaria, así que vamos a estar atentos a lo que nos están escribiendo a nuestro en vivo en Facebook. Así que vamos a venir con un poco más de información después de esta pausa publicitaria. En Bacana 100.5 FM estamos presentando la capacidad de la discapacidad. La capacidad de la discapacidad. Así como lo escuchamos, por supuesto vamos a continuar con más. Estamos aquí en Bacana Music. En el segmento, pues la capacidad de la discapacidad, todos nos pueden también escuchar a través de la web en www.radiobacana.com. Pues de tal manera también nos pueden ver a través de nuestro Facebook. Estábamos conversando de la historia de nuestra querida Tania Román. Pues con ella vamos a seguir, ¿no? Hay gente que también ya nos está comentando, que también está siendo parte de esto y por supuesto que se siente muy identificado. Así que vamos a continuar con todo esto que habíamos dejado antes de la publicidad. Así es, Pau. Nos habíamos quedado en un momento bastante complicado para ti, fue encontrar la realidad de esta bebé que era muy diferente a lo que tú te habías hecho en tu mente, porque les falta mucha más sensibilización a nuestras autoridades de que por lo menos cuando venga un niño con una discapacidad, por favor, por lo menos déjenlo ver a su hijo, porque no saben si a lo mejor esta es la primera y la última vez que lo verán, así que un llamado de atención también por ese lado para que lo piensen y lo reflexionen. Tania, lloras, lo llevas a tu hijita salió ya de esta emergencia, la llevaste a tu casa, ¿qué pasó? Cuéntanos, ¿quién es el que te dice que tiene parálisis cerebral o cómo tú te diste cuenta? Mira, yo salgo del hospital con la idea de jamás volver a un hospital. Sin embargo, pues las vueltas de la vida como son, ¿no? Cuando mi hija tenía un mes, voy yo a control pediátrico con María José. La atiende la pediatra y me dice, tan fríamente me dice, uy, esta bebé está horrible, a legua se nota que tiene parálisis. Y me estira en la manito un papel y me dice, lastimosamente aquí en Loja no tenemos los especialistas para que le atiendan a su hija, llévele a Cuenca, y me extiende el papelito, ¿no?, con el nombre del neurólogo pediatra. Yo voy a casa, y eso creo que es un error que cometemos todos los papás que pasamos por esta situación. Voy a casa, pongo mi computadora, ella me dice tiene parálisis, y yo pongo la palabra parálisis en el computador y la información se me desplegó y fue como un baldazo de agua fría para mí, porque realmente me imaginaba todo lo peor habido y por haber con el tema de la condición de mi hija, ¿no? Hasta ese momento yo veía a mi hija como un bebé normal. Para mí era un bebé que hacía todo lo que hacían los bebés, comía, dormía, hacía todo lo que hacían los bebés, ¿no? Cuando yo caigo en cuenta que en realidad mi hija tiene parálisis, es cuando mi hija no empieza a cumplir con los hitos del desarrollo de un niño normal. ¿Como cuál, por ejemplo? Hablar, tal Como vez. por ejemplo, sostener la cabeza. Mi hija no sostenía la cabeza a la edad que debió haberla sostenido. 3 meses más o menos ya sostienen cabecita y María José nada. No sostenía la cabeza, mi hija no fijaba la mirada, mi hija no tenía tanto control en el tema de deglución, o sea, tenía muchas cositas que a mí me hacían presumir, o sea, hay un problema. Alertas. Entonces, yo digo, bueno, entonces, ¿ahora qué hago? O sea, hay que hacer algo, en verdad, o sea, mi hija tiene parálisis porque uno vive una etapa de duelo. Cuando caes en cuenta que estás en esa etapa de duelo, yo empecé a buscar todos los médicos habidos y por haber. Yo necesitaba uno que me diga que mi hija no tiene nada. O sea, tú buscabas al médico que te diga se equivocó, no tiene parálisis, Un tiene médico, otra cosa, claro, pero no parálisis. Créeme que eso lo hemos vivido todos los papás que tenemos un hijo, no sé si solo como mi hija o todos los papás que tenemos un hijo con discapacidad lo vivimos, porque yo he conversado con muchos de los papás y me dicen, yo recorrí el Ecuador entero en busca de un médico que me diga que mi hija no tiene nada. Y fue mi situación. Y mira, uno cuando está en esa situación se desperdicia tiempo, recursos, dinero, energía, o sea, y haces padecer a tu hijo, padeces tú también. Claro. Yo me despertaba a la mitad de la noche diciendo, a ver, ¿qué más puedo hacer por mi hija? Entonces la sometí a mi hija a muchos tratamientos que ahora me arrepiento. Ahora, ¿Por qué? Porque ¿por qué? uno se encuentra con gente muy inescrupulosa que a uno le dice, si yo le prometo la cura milagrosa, su hijo se va a curar. No, la parálisis, papitos que estén atravesando por eso no tiene cura. O Lo sea, único que sirve, con esa condición vivirá toda su vida. Claro. Algo importante y que queremos sacarle al máximo provecho esta entrevista.
¿Qué es lo que deben hacer para aprovechar ese tiempo? ¿Por qué? ¿Qué es? Bueno, yo siempre les recomiendo, primero que nada, enfrentemos ese duelo. Digamos, bueno, hasta aquí lloramos, ya, asumamos esa condición de nuestro hijo y empecemos a luchar y a trabajar en pro de lo que voy a conseguir con mi hijo, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Primero que nada, especialista de cabecera. Todos los especialistas que mi hijo requiera, neurólogo, pediatra, neumólogo, traumatólogo, todos los que mi hijo requiera, debemos hacernos de un equipo de médicos de cabecera. Segundo que nada, necesitamos terapia. Por Dios, en los niños con parálisis, lo único que sirve con ellos es la terapia. No creamos en curas milagrosas, no creamos en nada de lo que nos diga. Ningún diagnóstico de un niño es igual a otro. Claro, todos ellos son diferentes. Hagámonos, ¿no?, de ese equipo también terapéutico que nos ayude y que sea un apoyo para nosotros. Tercero, armemos nuestra red de apoyo. Nuestra red de apoyo, ¿cuál es nuestra red de apoyo? Primero que nada, el seno de nuestra familia, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros suegros, todo lo que es familia siempre va a ser un apoyo para nosotros, ¿no? Porque te toca cambiar todo el hábito de tu vida, me imagino, porque si necesitas tiempo para ir a la terapia, para llevarlo al doctor, porque tú tienes 3 hijos más. Sí. Te toca desaprender lo que hasta ese momento sabías y reorganizar a tu vida al máximo, o sea, entonces tienes que llevarlo a terapia, tienes que llevarlo a consultas médicas, tienes que estar pendiente de su medicina y de todo lo que implica, ¿no?, el cuidado de estos niños. Entonces, eso es lo tercero que tenemos que hacer. Por último, yo siempre digo, es importante cuidarnos nosotros, no olvidarnos de nosotros, no por el hecho de que yo tenga un familiar o un hijo con una discapacidad severa, como es el caso de mi hija, voy a descuidarme de mí, ¿no? Siempre es importante darnos espacio y tiempo para nosotros. No con eso quiere decir que seamos malos padres o que estemos al abandono de nuestros hijos, no. Tenemos el derecho de salir con un amigo, tomarnos un café, irnos a hacer las uñas. Tener un espacio para ti, para que descargues ese estrés, me imagino, así rapidísimo. ¿A qué hora te levantas? Mari, yo siempre les digo, créanme, o sea, yo digo, es importantísimo primero que nada nosotros estar bien, para estar poder sanos, ayudar, para poder apoyar, porque si nosotros no estamos bien, ¿cómo le damos el apoyo a la persona que lo está necesitando? Más bien hay un momento en nuestras vidas en las que, por ejemplo, bueno, ya supimos lo que pasa con nuestra hija, todo el duelo que uno vive, pero hubo en un momento en el que usted dijo y sintió la culpa total de algo, porque es importante saberlo. Hay muchas madres que se echan la culpa de todo y dicen, e incluso hemos escuchado, ¿qué hice mal? ¿Qué fue lo que, por qué me castigan de esta manera? Y cómo fue que pasamos esta transición. Tal vez también necesitamos de algún profesional, o lo hicimos con ayuda de Dios, que también mucha gente se ampara, o uno solo, ¿no? También con ayuda de familia. ¿Cómo fue esta transición de la culpabilidad a decir, no, lo acepto y no es mi culpa, no es algo mío? Bueno, sí, yo en esa etapa de duelo sí pasé por ese proceso de culpa, ¿no? De decir, bueno, si hubiera hecho esto y si no hubiera hecho tal cosa, o tenía esa culpa, ¿no? Pero yo creo que a mí siempre me ayudó mucho el apego a Dios, ¿no? Yo desde un inicio dije, o sea, cuando ya a mí me dieron el diagnóstico de mi hija y cuando ya lo asumí como tal, dije, Dios mío, no está en mis manos, está en las tuyas. Te entrego a mi hija, tú me la prestaste por un tiempito para que ella me acompañe, para que ella me ayude a ser mejor ser humano. Me diste un propósito con ella porque yo lo vi así. Ella tiene un propósito de vida y me lo transmitió a mí y yo con ella lucho, ¿no? Para cumplir ese propósito que Dios nos encargó. Entonces, a mí me ayudó muchísimo eso, el apego a Dios, el apoyo familiar también, que es muy importante, haber tenido muy buenos amigos que en ese momento, pues, claro que no entenderme, porque yo siempre digo, para entenderme debieron haber estado en mis zapatos. Exacto. Pero por lo menos aunque sea una palmadita y decirme, ¿sabes qué? Lo estás haciendo bien. Sigue adelante. Y no que se den la vuelta y te miren con ojos de que tienes un hijo extraterrestre, como yo sé decir, es como que ha salido de otro planeta y te regresan a ver así como que, ¿y ahora qué es esto? Ay, Mari, y eso lastima tanto, ¿verdad? Sí, cuando uno va caminando en la calle y se dan la vuelta a verte como que tuvieras un extraterrestre. Por esa etapa también de aislamiento. O sea, yo, por ejemplo, a mí me invitaba a mis amigas a cumpleaños de los hijos y yo decía, no, porque a mi hija la van a mirar feo, porque mi hija no hace, porque mi hija no sé qué. Y oye, yo aprendí con el tiempo que mi hija es igual a cualquier otro niño, que con ella puedo bailar, que con ella puedo disfrutar. Yo la cojo en brazos, mi hija no camina. Bailamos juntas, hacemos las actividades que
O sea, yo la hago disfrutar y disfrutamos juntas de todas las que de eso actividades se que hacen trata, los niños. sí. O sea, yo digo, mi hija es como cualquier niño. O Yo sea, recuerdo, es que tú la ves como, no le ves la discapacidad, no le ves Mira, el diagnóstico. como experiencia. Yo un día por el Supermaxi comprando, ¿no? Y se me acerca una señora, estaba con su hija, ¿no? Y la hija la quedaba viendo a mi hija y mi hija estaba en la silla de ruedas. Entonces la señora le dice a la hija, no la quedes viendo tanto que es enfermita. Yo al inicio me había ido como tigre contra la señora, pero he aprendido a tomar las cosas con humor. Entonces me di la vuelta y le dije a la señora, no está enfermita, tiene una condición, se llama parálisis cerebral, no le va a contagiar de nada, ven, acércate, tócala, ella es un niño como tú. O sea, Claro. y la niña se acercó y la señora se sintió avergonzada y dijo, ay señora, discúlpeme. Digo, no, tranquila, estoy acostumbrada, solo que, o sea, sí me gusta explicar que mi hija no es una enferma, tiene una condición que a lo mejor le impide hacer muchas cosas, pero es una Pero niña. ella los va a hacer. Y Que hablando de disfrute. las cosas que ha hecho María José, cuéntanos. María José está en la escuela, cuéntanos, ¿cómo ha sido el desarrollo de María José? Uy, María José es una cajita de sorpresa, siempre digo yo, ¿no? Porque al haber sido tan chiquita y al haber enfrentado tantas cosas, a mí a veces me asombra su potencial y sus ganas, ¿no? Que tiene. Bueno, primero que nada empezamos a ir a terapia y descubrí muchas cosas que yo creía que María José no podía, ¿no? No podía. Porque a Todos- veces yo creo que los a papás... todos nos pasa. Mira, yo les digo a los papás una cosa, el 99% de lo que sus hijos logren depende mucho del amor y la fe que ustedes como papás le pongan. Exacto, Tania, es el De secreto. nada más, o sea, el amor y la fe. Porque si yo no le tengo ni amor ni fe a mi Ni hijo fe. no va a lograr Nadie muchas más le va a cosas. tener y tampoco se le va a inculcar que él mismo se tenga ese Y amor que él propio. puede, que él puede. Así es. Porque ella puede. Mira, el tema de incluirla en la escuela realmente me fue muy duro, porque, o sea, estaba acostumbrada a estar todo el tiempo con ella, pero dije, no, o sea, mi hija tiene que vivir sus procesos normales como cualquier niño, ir a una escuela, ir a un parque, o sea, no la voy a aislar. Yo he visto Claro. muchos niños que son aislados, pero no por la condición de mi hija, yo voy a aislar a mi hija. A mí me encanta presumir a mi hija, yo digo, mi hija Qué es hermoso. maravillosa, es extraordinaria. Qué lindo. Y me gusta mucho presumirla, ¿no? Entonces, cuando a mí me preguntan qué tiene, yo siempre con toda la amabilidad del mundo lo explico. A mí me agrada mucho el tema de cómo lo han visto los médicos a María José, ¿no? Yo recuerdo que el médico que a mí me dijo que María José iba a morir nos tuvo que atender luego por tema de carnet de discapacidad y tanta cosa, ¿no? Entonces, cuando él la ve a los años, me dice, yo la conozco. Le digo, sí, usted me dijo que mi bebé iba a morir. Entonces me queda viendo y me dice, yo. Le digo, sí, usted. Entonces me dice, ya me acordé, dice, es la bebé Román. Dice, oiga, pero tenía súper mal pronóstico, estaba súper mal, pero se la ve súper bien, está Ay, ¿qué muy será? bien. Mira, mi hija sostiene la cabeza. Claro, le cuesta todavía, no estoy diciendo que lo tenga totalmente controlada, pero sostiene su cabeza, ha logrado, tiene mucha destreza en sus manitos. Yo tengo muy en claro cuáles son las limitaciones de ella, pero también, o sea, tengo expectativas, Exactamente. porque conozco su potencialidad, ¿no? Ella hay muchas cositas que ha logrado hacer por ella mismo, por ejemplo, le encanta la música, le encanta bailar, toca sus maraquitas, disfruta salir, qué sé yo, al parque, hace saber cuando está feliz, hace saber cuando está triste. Y yo creo que el logro más grande que he tenido yo con mi hija fue que ella haya aprendido a comer. A veces son cosas Se da- Tan chiquitas. pequeñas que uno pero ve pequeñas. pero en realidad ahí no. hay que hacer un paréntesis. Se dan cuenta, mamitas, papitos, todos los que nos están escuchando, cómo cosas tan pequeñitas que a veces las tomamos como tan normales, para otras personas es un verdadero milagro. Son pasos grandes. Son la verdad. pasos grandes, porque Enormes. para que María José haya llegado a comer solita, ¿cuántas horas de terapia, Tania? Ay, Dios mío, han sido noches interminables. O sea, el tema con ella fue que si ella no lograba, ella tiene arruinado lo que es en la parte cerebral, todo lo que controla músculos orofaciales. Ujú. Entonces ella tenía problemas para deglutir. Ella se ahogaba, entonces a mí me decían, nunca va a comer. Ay. Nunca va a comer. Nunca Había va a que comer alimentar sólidos al menos. Claro. Entonces yo me empeñé, no sé si me empeciné, yo a veces hasta peleaba con mi familia porque a mí me veían dándole de comer y mi hija como que a ratos trataba de ahogarse y yo le decía, tú puedes, yo sé que puedes, mastica, deglute, come, y mi familia me decía, te la vas a tragar a la criatura. Y ahora que la ven que come, que deglute, que mastica, que come de todo, ellos se admiran. O sea,
cómo ella logró la mamá deglutir. maravilla, con la hija maravilla. Estábamos en riesgo de que le pongan un botón gástrico, no nos podíamos arriesgar a eso, o sea, para mí esas cosas ya son mucho más complicadas. Entonces dije, no, tú vas a aprender a comer porque tú puedes, vas a aprender. Y esa hija tan maravillosa, porque para mí es la niña maravilla, no te ha dejado ahí solo. ¿Qué te ha llevado a hacer? Cuéntanos, como la fundación, porque hablamos de la fundación. Bueno, mi hija, como dije, un día me dio un propósito, ¿no? En este trayecto de vivir yo la realidad de la discapacidad, porque es una realidad que hay que vivirla, de vernos enfrentados a muchas situaciones como la falta de empatía, el tema de la inaccesibilidad del medio físico y tantas situaciones que vivimos, al menos los que tenemos hijos que utilizan la silla de ruedas. Un día pues decidí organizarnos, ¿no? Yo siempre digo, mi inspiración más grande creo que fue Maritza y Lucía, que Dios sabe por qué me las puso en el camino, porque yo siempre seguía la página y las veía y decía, ¿por qué nosotros estamos escondidos, ¿no? La página de la asociación. De la asociación, sí. Entonces, si nosotros estamos escondidos, entonces conversando con algunos de los papás con los que nos identificábamos, porque una cosa es conversar con alguien que tiene una discapacidad distinta, pero ya conversarla cuando tenemos cosas en común es muy diferente. Entonces conversábamos y encontrábamos muchas cosas en común. Digo, bueno, organicémonos, ¿no? Y se organizaron. Nos organizamos. ¿Cuántos meses llevan? Ya vamos a cumplir un año que estamos en esa transición, en ese proceso. Realmente hemos logrado algunas cositas hacen eventos, programas, sí, terapias. De hecho, el 6 de octubre celebramos junto con CASMUL el Día Internacional de la Parálisis Cerebral. Una programación hermosa, Tania. Te felicito. Muchas gracias. Donde pudimos dar a conocer más que nada este sector, ¿no? Es muy bonito porque a veces uno se imagina. Mira, yo siempre les digo a los papás que cuando tú te dicen discapacidad, lo primerito que te imaginas es una silla de ruedas, ¿no es cierto? Sin embargo, ver a una persona en silla de ruedas por la calle es muy raro. O sea, muy raro porque no hay accesibilidad. No hay accesibilidad. Eso, Tania, por favor, que no terminemos en esta entrevista sin que nos cuentes lo duro que es para ti movilizarte con tu hija en silla de ruedas. Porque no es una ciudad accesible, hay que decirlo, en este programa también hay que decir las cosas que no están funcionando. Mira, es durísimo, si tú te das cuenta la parte central de la ciudad es un poco accesible por rampas, por tema de veredas, bordillos, pero o sea, la parte periférica es un desastre, a nosotros nos toca subir, bajar, o sea, es terrible el tema de la accesibilidad. En los taxis, por ejemplo, a mí me ha tocado muchas de las veces... ¿Taxistas empáticos o no? Y taxistas apáticos que no entienden la realidad, que me dicen, oiga, súbase pronto, oiga, bájese pronto, oiga, doble la sillita. O no ayudan a bajar la silla. A mí me dicen, doble el cochecito para guardarle, no se dobla, es una silla de ruedas. No me entra, no tengo espacio. No. Y me dejan parada con la silla de ruedas. Y me ha tocado muchas de las veces, y a veces mi hija, la mayor, me dice, eres una peleona. Le digo, no soy una peleona, estoy haciendo valer los derechos de mi hija. Que uno también está prestando, bueno, nos están ofreciendo supuestamente un servicio, estamos pagando por algo. Entonces, sí, como que no hay tampoco y mira, el tema, por ejemplo, de las paradas de los buses, claro, perdóname, nosotros ahí no entramos en esa parada. Sí, yo cada vez que me subo al bus, porque yo utilizo el bus todos los días, yo digo, a ver, por aquí donde ponen la silla de ruedas, o un espacio, no hay nada, no entras ni sales de esas paradas, no son para nada inclusivas. Otra cosa, nosotros, por ejemplo, los que tenemos hijos pequeños con discapacidad como la de mi hija, que son severas, ¿no? Que los cargamos en brazos para poder usar un medio de transporte público, subimos y ni bien subimos y arranca el carro y uno va. Yo siempre digo, soy mamá araña, digo, porque me voy agarrando. Por eso digo que eres la mujer maravilla, porque has desarrollado fuerza en tus brazos, porque cargar a un niño con una discapacidad es muy, es que muy no es duro. Solo cargar al niño, o sea, claro, nosotros no andamos con el guagua, y encima la mochila, todo lo que requieren para verdad, sus terapias, todo, o sea, cargamos una mochila enorme. Y Tania, tú representas a la mayoría de las personas, porque no todas tienen vehículo, porque a veces piensan que porque tienen privilegios, porque hay una ley que no sirve para nada, entonces piensan que no, es que ellos tienen todos los beneficios. Oigan, autoridades, la mayoría de las personas que tenemos hijos con discapacidad, de las personas que tienen discapacidad, no tienen para comprarse un carro, no tienen para poder movilizarse con facilidad, y
Hoy yo sí que me caliento. Estamos todos calientes porque aquí. digo, o sea, ya bueno, para nosotros nos dicen que tenemos acceso, o sea, que podemos comprar un vehículo, pero denos las facilidades, o sea, es que eso solo está para los asambleístas, para los jueces. que tienen posibilidades de comprar un vehículo, lo compran. Y mira, una cosa muy importante, yo ahora puedo cargar a mi hija porque es pequeña. Y cuando sea grande, cuando ya sea mayor, también. Entonces, yo creo que yo así hago un llamado de atención a las autoridades, denos la facilidad para nosotros poder darles una vida digna y de calidad a nuestros hijos o a nuestros familiares que padecen discapacidades severas. El vehículo no es un lujo para nosotros, el vehículo es una herramienta necesaria, porque en ese vehículo nosotros vamos a poder desplazar a nuestros hijos a terapias, a consultas médicas, a todo lo que ellos requieren. Tania, yo quisiera que alguna vez estas personas que se encargan de hacer las leyes les pasara alguna cosa, que se quedaran amarrados en la casa para ver cómo salen. Con esto a mí sí me gustaría hacer un llamamiento, ¿no? Sí. Más bien no solo a la gente que ahora está en el poder, que son autoridades, más bien a toda la gente que nos está escuchando, a los taxistas, a los buceros, a los que están en las farmacias, en los almacenes, hacerles este llamado, que sean un poquito más conscientes con las personas que cuentan con otras personas discapacitadas. Esto del bus, si a uno que cuenta con los pies, se les hace muy difícil para entrar y que ya parte el bus, y no nos imaginamos cómo ha de ser tener que estar con otra persona y con una silla de ruedas. Entonces hay que ser un poco más empáticos. Yo creo que la palabra aquí del programa y que tendríamos que destacar, ¿no? Frente a todo es la empatía. Igual cuando vemos que quieran cruzar de la calle, la vereda, igual los carros que paren, que sean un poco más conscientes. No se nos va a ir la vida, no se nos va a ir el día solo por parar 5 segundos y decir, bueno, hagan la buena acción del día, como siempre decimos aquí. Entonces siempre que veamos algo así podemos hacerlo, e incluso esto depende de nosotros. Y estaban conversando también acerca del taxista que se le va y que dice que no tiene. No, hay gente que también está viendo que están subiendo en el taxi con una silla de ruedas con muletas y pitan que el semáforo. Hay como valorar estos minutos, o sea, valoren estos segundos cada uno de ustedes que nos está escuchando y decir, bueno, no saben por lo que está pasando la otra persona. Yo sé que pasan agobiados por el trabajo, que hay peleas en casa, todo este tipo de situaciones que cada uno de nosotros pasamos, pero hay gente que también tiene mal el día, pasa mal los ratos. Entonces yo creo que con este llamamiento también estamos culminando. Mi querida Tanita, qué gusto haberla tenido aquí. Se nos acabó el tiempo. Y con esto pues para una próxima nos vamos a ver y a ver cómo funciona también, ¿no? Cómo va el proceso de nuestra querida hija, que también la queremos conocer, a ver si algún día la traemos por aquí y que podamos también convivir con ella. Un mensajito final de Tania, un mensaje así rapidito para todas las mamitas, papitos que pasan por esto. A todas las mamás que son como yo, madres cuidadoras de estas preciosas criaturas, yo digo, no son ángeles, son criaturas hermosas, preciosas, pónganles fe, pónganles amor, pónganles entusiasmo, denles alegría, háganlos vivir sus procesos, no los encierren, no los aíslen, no se sientan avergonzados de tener un hijo con esta condición, sáquenlos al mundo, sáquenlos, muéstrenlos con orgullo. Porque ¿saben qué? Ellos se merecen eso y muchísimo más. Y por eso estamos haciendo este programa. Así que en esta semana nos vamos a quedar con esa frase tan hermosa, tener fe, todos a tener fe, independientemente, Pao, Dome, que tengamos hijos o no, a familiares con discapacidad, con esta hermosa historia que hemos escuchado de Tania, a tener todos fe en esta semana y segurito que nos va a ir de maravilla. Muchas gracias. Así es, con eso también nos estrenamos con Dome en el programa La Capacidad de la Discapacidad. Así es, bueno, muchas gracias Tania, Maritza, la verdad yo me he informado mucho y también que quiero decir algo súper pequeñito ya para que se termine porque sabemos que tenemos que continuar, que sí, la empatía tenemos que continuar, un llamado a todos, creo que hay que ser súper empáticos en este tema y pues nada, hay que seguir adelante y que nada es imposible, nada es imposible, eso me animo a decirle a usted. Que su hija, no sé, yo sí creo en los milagros y espero que algún día su hijita pueda hacer algo mucho más grande y que usted pueda ver ese crecimiento y no sé, desearle lo mejor y adelante, que no hay que rendirnos. Así es, pues de esta manera y con este consejo nos estamos yendo ya a la pausa publicitaria. Quédate con nosotros que enseguida venimos con muchísimo más. En Bacana 100.5 FM estamos presentando La Capacidad de la Discapacidad.